somos sobrevivientes de la dictadura genocida de la República Argentina. Fuimos militantes. Somos militantes. De la izquierda en aquella época y somos militantes. Y en algunos casos somos vascos. Y entonces cuando vinimos acá hace 5 años, nos preguntaron los compañeros qué podíamos hacer por los presos vascos. Y pensando en nuestra experiencia y lo importantísimo que fue la solidaridad internacional y una experiencia de aislamiento y dispersión de nuestras jefaturas militantes que fueron a parar al sur de nuestro país, a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, donde el pueblo que los recibió, Trelew, ejerció una acción solidaria muy fuerte, muy importante, convirtiéndose en apoderados defensores de los presos y escribiéndoles. Mirta, la verdad que fue la de la idea original, dijo, ¿y por qué no repetimos la historia y le empezamos a escribir aunque sea a los compañeros? Mientras vamos viendo. Y volvimos a Buenos Aires, hablamos con nuestra Cira Kasleak, de la Escuela Vasca de Buenos Aires, donde aprendemos la lengua, donde intentamos aprender la lengua. Intentamos, eso está exactamente. Y ellas son personas con reconocida actividad en la diáspora argentina, sino que además tenían una militancia solidaria de larga data con nuestros presos y con los militantes de aquí. Y dijeron que sí. Y también convocamos amigos que obviamente están de acuerdo en la lucha por la defensa de los derechos humanos aquí y en cualquier parte del mundo. Y de esa manera comenzamos primero a escribirles y a conectarnos con sus familiares cada 15, 20 días telefónicamente, en algunos casos un poco más, en otros un poco menos, porque la verdad que el papel, el rol que juegan los familiares en ese encuentro con los compañeros presos es muy importante, porque ellos son el enlace para que nosotros mantengamos la continuidad de la noticia, más allá de que les lleguen las cartas o no. Porque, por ejemplo, en el caso del Chus, a quien yo le escribo, o en de Sara Majarenas, a quien también le escribo, no les han llegado las cartas. Pero en la comunicación, en este caso con la compañera del Chus, ha sido fundamental para que él tenga siempre, de todas formas, una carta, el mensaje le llega, la pregunta le llega, la demanda de él hacia mí me llega. Por eso el papel de los familiares es muy importante en este trabajo. Y bueno, y eso mismo nos ha ido llevando a conocer otros aspectos, conocer aspectos de la situación médica, por ejemplo, y lo que ha permitido que Susana haga todo el relevamiento y después se pueda hacer la denuncia de la Asociación Médica Mundial, y así es como el movimiento se va generando y nosotros vamos tratando de acompañarlo, porque consideramos que estas cosas no pueden estar en manos solo de instituciones oficiales o pseudooficiales, sino en manos de todos. Hace muy poco tiempo enviamos una postal a cada uno de los presos. Evidentemente enviar 363 postales hubiera sido muy difícil para nosotros, e hicimos un trabajo mancomunado, convocamos a 2 jornadas, en esas 2 jornadas otra gente escribió las postales, y danzares que fueron a la Semana Vasca pudieron traer ellos los sobres, y Echerá los envió, y entonces así con un trabajo conjunto, un hilván, ¿no? Un a hilván, través del Atlántico. Un hilván a través del Atlántico, logramos, ¿no?, atravesar ese pedacito de muro que se levantaba frente a todo tipo de dificultades que pueda haber. Eso es más o menos la dinámica que ha llevado y que creemos que tiene que seguir llevando. Van a aparecer nuevos aspectos para trabajar y nuevas cosas para denunciar. Bueno, lo seguiremos haciendo. Y bueno, así nace el encuentro de profesionales. Vamos a trabajar la temática, a visitar a los presos, vimos lo que pasaba con los presos, hubo personas, presos, militantes que se acercaron a nosotros a contar sus historias. Nosotros creemos que estamos frente a la caída de la institucionalidad en el sentido de legitimidad en el mundo sobre los derechos humanos. Creemos que es un momento muy grave, no lo creemos nosotros solos, el IRCT en su simposio ha dado la consigna fundamental, un avance avasallando todos los pactos internacionales firmados,
la legalidad y la legitimidad, sabes que son dos cosas diferentes, sí, ambas avasalladas, y que entonces trabajar internacionalmente, solidariamente, es más importante hoy que nunca. Trabajar la temática, visitar a los presos, vimos lo que pasaba con los presos, hubo personas presos, militantes que se acercaron a nosotros a contar sus historias. Nosotros creemos que estamos frente a la caída de la institucionalidad en el sentido de legitimidad en el mundo sobre los derechos humanos. Creemos que es un momento muy grave, no lo creemos nosotros solos, el IRCT en su simposio ha dado la consigna fundamental, un avance avasallando todos los pactos internacionales firmados, la legalidad y la legitimidad, sabes que son dos cosas diferentes, sí, ambas avasalladas, y que entonces trabajar internacionalmente, solidariamente, es más importante hoy que nunca. En ese momento no teníamos tan claro lo que estaba pasando, pero sí decidimos. Yo me encontré con una historia, me encontré con muchas, pero con una que me impactó fundamentalmente, que tiene que ver con 6 detenidos en comisaría durante el periodo de 13 días de incomunicación, invento del coautor de Las GAL, Baltasar Garzón. Y durante esos 13 días estos 6 presos fueron torturados y lo denunciaron, y había pruebas sobradas. Y entonces con Irache Urizar, que en ese momento era abogada de Beatoquia, que ahora está trabajando con nosotros también, yo les propuse hacer una denuncia contra los médicos forenses que, habiendo sido testigos de tortura en algunos casos graves como la de Unai, lo lleváramos a la Asociación Médica Mundial. Entonces, la Asociación Médica Mundial, que es el órgano rector de la práctica ética de la medicina para el mundo, al cual responden todos los colegios, tiene un apartado especial sobre el trato hacia personas privadas de su libertad. Ellos incluso dan un curso formativo para la gente que trabaja con personas privadas de la libertad, que sería bueno que la Guardia Civil acá hiciera, y sobre todo para los médicos, dejando claro que el juramento médico, que es aquello que nos instituye como médicos, a nosotros nos instituye el juramento, nosotros no podemos ejercer hasta el juramento, y eso no es una formalidad, eso es que aceptamos en nuestra práctica un compromiso ético irrenunciable en el cual está absolutamente prohibido dañar al otro o ser testigo y cómplice de un daño a otra persona. Y la Asociación Médica Mundial avanza sobre el juramento y dice: cualquier médico que sospeche, verifique lesiones o presencie tortura tiene la obligación irrenunciable de denunciar. ¿Por qué? Porque es testigo privilegiado. Y si él no denuncia, ¿quién va a denunciar? Y entonces aquel que no lo hace es cómplice de tortura. Y merece realmente una pena ética importante. Al ver a los forenses de la Audiencia Nacional sistemáticamente relatar tortura, negándola o no, según el caso, y no haber denunciado jamás esto en los organismos internacionales, como médica, como colega, y junto con otros colegas argentinos que son médicos, que han firmado, y con el apoyo de un grupo de licenciados en psicología, y organismos de derechos humanos, la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Nora Cortiñas como parte de madre fundadora, llevamos la denuncia a la Asociación Médica Mundial. La Asociación Médica Mundial quedó bastante sorprendida porque vos viste cómo es esto, ¿no? Tortura África, tortura América Latina, tortura Namibia, pero los países, los 7 poderosos del mundo no torturan. Bueno, sí torturan sistemáticamente, igual que en nuestros países. Y entonces la Asociación Médica Mundial giró una actuación a la española que contestó cualquier cosa, nosotros le hemos recontestado, y en ese camino gente de la Asociación Médica Mundial se comunicó con nosotros para decirnos si no queríamos presentar nuestro trabajo en el Simposio Internacional del IRCT o International Rehabilitation Council Under Torture Victims, que esas son las siglas, ¿no? Consejo Internacional para la Rehabilitación de Personas Torturadas. Y bueno, nosotros yo mandé la denuncia, Mirta mandó el trabajo que ha venido haciendo con algunas reflexiones con familiares y compañeros,
Y bueno, fue seleccionado el trabajo, entre muchos trabajos. Yo expuse la denuncia y Mirta se expuso un póster, ahora la han invitado a publicar y a seguir publicando en la revista Torcho, que es la revista que más ensayos y cuestiones científicas tiene contra la tortura. Y esa fue la exposición. Tuvo un gran impacto la denuncia, porque además no había delegaciones ni de Italia ni de Francia, te quiero decir, no había. No, ustedes no tienen ese problema, parece, ¿no? Y bueno, el coordinador de la mesa trajo conclusiones hacia el documento final que se hace en el simposio, que es que México y España, los dos países donde hubo presentaciones y quedó demostrado, a pesar de que se supone que son países en democracia, torturan, y que los médicos son responsables graves de tortura en un porcentaje elevadísimo de los casos, algo que el relator del IRCT para la ONU iba a llevar en sus conclusiones finales, pidiendo la iniciación de algunos caminos de trabajo éticos para los médicos, con una fuerte reconvención, quedando claro lo que son los forenses de la Audiencia Nacional. Esta denuncia también fue tomada por el Comité contra la Tortura, y la ONU expresa su preocupación por la labor inadecuada de los forenses de la Audiencia Española. Y bueno, después a eso se sumaron otras denuncias más que estamos presentando, que ya la presentamos, contra el médico que maltrató y esposó para un examen con contraste a Gorka Fraile, preso con un diagnóstico de cáncer de piso de la boca. Y bueno, y el encuentro además avanzó en la denuncia en otras instancias internacionales, como la cautelar pedida por Ivonne Iparraguirre. ¿En qué quedó la petición de Ivonne Iparraguirre, por ejemplo, el preso gravemente enfermo? ¿En qué quedó? El relator no ha respondido. No ha respondido aún. Y la situación de Ivonne Iparraguirre empeora todos los días. Pero seguiremos intentando lograr que responda mediante otras presentaciones en el mismo sentido. En el mismo sentido. Bien, en las jornadas que organiza GITE y PSOE hablaremos también sobre el aislamiento y la dispersión, ¿no? ¿Qué significado tienen para vosotras el aislamiento y la dispersión? ¿Qué consecuencias generan tanto para el preso y para las familias? Bueno, en principio voy a tratar de aprovechar este momento para enviarle un fuerte abrazo a Sara. Este año no nos vemos, pero de todas formas el encuentro ha sido dado, y desde acá te quiero decir que te mando un fuerte abrazo, con el cariño que podría tener una madre y con el compromiso que puede tener una compañera. Bueno, el aislamiento, la dispersión tienen severas consecuencias en la medida en que a esa persona la desgajan de su entorno, limitan la cantidad de estímulos naturales que se tiene, que permiten que uno esté en parte estructurado, y van produciendo un deterioro. Yo no me voy a adelantar en sintomatologías, porque quiero preservar no solamente la identidad, sino la situación de las personas sometidas a esta situación, porque cualquiera puede autodiagnosticarse y encontrarse síntomas donde a lo mejor están y a lo mejor no, pero que eso tiene que quedar dentro del ámbito concreto del trabajo con los profesionales a cargo y dentro de la intimidad que corresponde a esta situación. A Sara se le suma el aislamiento que tiene, la dispersión que tiene, este otro hecho que es muy terrible desde distintos aspectos. En principio, uno puede pensar que la situación es altamente delicada, de un nivel de locura importantísimo, y que hay que proteger a la niña y a Sara de todas estas otras consecuencias que se suman a las que ya tenían impuestas por la misma dinámica. Habría muchas cosas para hacer, pero yo quisiera ser muy concreta en algo. La niña corre riesgos, Sara corre riesgos junto a su niña, y creo que lo más importante en este momento para que una pueda tener la fuerza necesaria para la otra es que estén lo más juntas posibles, dentro de las condiciones clínicas que lo posibiliten, pero que tengan una presencia, una visita, y si hubiera sido posible, una cantidad de horas al día donde estén juntas. Sara, más que nadie, es quien va a poder
apoyar y darle fuerzas a esa criatura, y esa criatura a quien más conoce y con quien más se relaciona es con